vamos a ver qué fases de diseño hay que seguir para diseñar y construir una edificación tipo nave industrial. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es plantear el problema, por ejemplo, definir qué superficie vamos a cubrir y qué utilidad se le va a dar a esa nave industrial, porque nos va a dar limitaciones acerca de la geometría que va a tener que tener nuestra nave. La concepción del diseño, por ejemplo, si es una nave con una luz muy grande, tendremos que utilizar una cercha, y si es con una luz más pequeña, podremos utilizar unas vigas en el dintel. Después, hacer el análisis estructural, calcular todos los elementos estructurales para que sean capaces de resistir las cargas. Luego ya nos podremos ir al diseño detallado y finalmente pues habrá que construir esta nave. Es importante tener en cuenta que en todas estas fases de cálculo hay que realizar diferentes análisis. Habrá que hacer una parte de análisis cuasiestático, que es en la parte en la que nos vamos a centrar en este curso, que es tener en cuenta las cargas que van a estar actuando. Pero también hay que hacer un análisis térmico, hay que tener en cuenta que cuando aparezcan diferentes temperaturas va a haber elementos estructurales que se dilaten y puedan dar lugar a tensiones. Esa parte del análisis también la vamos a realizar, pero hay otras partes que no vamos a realizar, como por ejemplo el análisis dinámico. El análisis dinámico es muy importante, como por ejemplo lo que hemos visto en los problemas que pueden aparecer de vibraciones. Y también hay casos en los que hay que realizar un análisis no lineal, es decir, qué ocurre si tenemos, por ejemplo, grandes deformaciones y no nos sirven nuestras ecuaciones de la elasticidad lineal. Sí que vamos a ver, por ejemplo, problemas de pandeo. Dentro de esta parte de análisis no lineal vamos a limitar nuestros soportes para que no sufran problemas de pandeo. Bueno, ¿y qué fases tenemos que seguir para realizar este análisis estructural? Bueno, pues, y el dimensionado de cada uno de los elementos. Hay una frase, un dicho, que dice que no se puede empezar a construir una casa por el tejado. Pero realmente, a la hora de hacer el diseño y el dimensionamiento de nuestros elementos estructurales, lo que vamos a hacer es precisamente empezar nuestra nave por el tejado. Lo primero que tenemos que hacer es definir la cubierta, porque a partir de la cubierta, de la geometría que tenga la cubierta y del peso propio de la cubierta, nos va a condicionar el resto de los elementos. Después de la cubierta, lo siguiente que dimensionamos son las correas, porque tienen que soportar todo el peso de la cubierta y todas las cargas que actúen sobre la cubierta. Y seguimos bajando. El siguiente elemento, los dinteles. Los dinteles tienen que soportar el peso de las correas, más el de la cubierta, más todas las acciones que estén encima. Entonces tenemos que seguir este proceso, porque hasta que no hayamos dimensionado el valor de las correas, no sabemos cuál es el valor de todo el peso que está actuando sobre los dinteles. Y seguimos. Una vez que ya hemos dimensionado los dinteles y sabemos cuánto pesan, es cuando ya podemos dimensionar correctamente los pilares, que estarán sometidas a la carga de la acción de los dinteles. Para dimensionar los pilares es muy importante tener en cuenta los elementos de arriostramiento, porque si tenemos o no elementos de arriostramiento lateral, vamos a tener o no desplazamientos en la parte superior de los soportes, y eso nos va a condicionar su cálculo a pandeo. Y una vez que tengamos definido eso, ya sí que podemos dimensionar los pilares. Después de dimensionar los pilares, ya podremos pasar a la cimentación, y una vez que hayamos definido cuál es el valor de la cimentación, podremos dar por terminada la estructura, salvo que nos quedarían las uniones. Es importante tener en cuenta las uniones, por ejemplo, uniones entre pilares y dinteles, o las placas de anclaje que van a unir nuestros soportes a la cimentación. Es importante destacar que todos estos cálculos estructurales van a suponer un proceso iterativo. Porque si nos centramos, por ejemplo, en el caso de los dinteles, hemos dicho, vale, si yo ya conozco todas las acciones que están actuando sobre la cubierta, si conozco cuál es el peso propio de la cubierta y conozco cuál es el peso propio de las correas, conozco todas las acciones que están actuando sobre mi dintel. Pero me falta una, que es el peso propio del dintel.
¿cuánto pesa ese dintel? Entonces, lo que hacemos normalmente es que suponemos un tipo de perfil. Imaginaros que suponemos que es el IPE300 y decimos, vale, pues yo supongo el IPE300 y a todas esas cargas le añado el peso propio del IPE300. Y compruebo, vale, ¿el dintel con un IPE300 resiste o no resiste? Si no resiste, me tendré que ir a uno superior, al IPE340, por ejemplo. Pero ¿qué ocurre si resiste? Si resiste, me tengo que ir a uno inferior, porque a lo mejor estoy sobredimensionando la estructura y a lo mejor con el IPE200 también resiste. Entonces, al irme a uno inferior, me van a bajar también las cargas, porque el peso propio del IPE200 es más pequeño que el del IPE300. Entonces, siempre vamos a realizar este proceso iterativo en el que al cambiar el perfil, también estoy cambiando las cargas que actúan sobre el nuevo perfil. De modo que siempre me voy a quedar con el perfil más pequeño que sea capaz de soportar todas las cargas que están actuando sobre él.